Cada noche, se acostaba y miraba al techo. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente no se apagaba. Las horas pasaban lentas, eternas. 3 de la mañana, 4, 5. El despertador sonaba y ella seguía despierta, con los ojos rojos y el alma vacía. A veces el insomnio no es el problema. Es la señal de que algo dentro de ti no ha sido escuchado. Y lo que encontró no fue una pastilla, sino una flor olvidada pero poderosa. Quédate, porque esta planta está ayudando a más personas de lo que imaginas. Carolina tenía 38 años cuando el insomnio se mudó a su vida para quedarse. No fue algo repentino. Llegó de a poco, como una sombra que crece al atardecer. Al principio pensó que era el estrés del trabajo. Luego culpó a los horarios irregulares. Después, a las preocupaciones familiares. Pero la verdad es que su mente había empezado a vivir en otro horario, uno donde las 3 de la mañana eran las 9 de la mañana de sus pensamientos. Se acostaba agotada, pero en el momento en que su cabeza tocaba la almohada, era como si alguien encendiera un interruptor. Los pensamientos llegaban en oleadas. Lo que no había hecho en el día, lo que tenía que hacer mañana, conversaciones que había tenido años atrás, problemas que no tenían solución inmediata, pero que exigían ser pensados una y otra vez. Su corazón empezaba a acelerarse. Sus músculos se tensaban. Y ahí comenzaba el ciclo. Cuanto más se preocupaba por no poder dormir, menos podía dormir. Probó con té de manzanilla. Compró melatonina en la farmacia. Intentó con rutinas de respiración que había visto en internet. Se obligó a no usar el teléfono 1 hora antes de acostarse. Pero nada funcionaba de verdad. Las noches se volvieron un campo de batalla donde siempre perdía. Y los días, una consecuencia de esas derrotas nocturnas. Fue entonces cuando algo cambió. Una tarde, mientras organizaba cosas viejas en el closet, encontró una caja de madera que había pertenecido a su abuela. Adentro había frascos con hierbas secas, algunos papeles amarillentos con recetas escritas a mano y un sobre pequeño con flores secas de color violeta. De repente, como un flash de memoria, recordó a su abuela preparando una infusión todas las noches. Para dormir como los ángeles, le decía con una sonrisa arrugada pero tierna. Esa flor morada que ahora tenía en sus manos era pasiflora. Es curioso cómo hemos llegado hasta aquí. Nuestras abuelas conocían secretos que nosotros hemos cambiado por pastillas que vienen en cajas brillantes con nombres científicos que no podemos pronunciar. La abuela de Carolina dormía profundamente cada noche. No tenía rutinas complicadas ni aplicaciones para meditar. Simplemente ponía agua a hervir, agregaba esas flores moradas, esperaba unos minutos y se tomaba su infusión mientras el pueblo se quedaba en silencio. Esa sabiduría se perdió en algún momento entre la modernidad y la prisa. Ahora preferimos soluciones rápidas, cosas que prometen resultados inmediatos. Pero el sueño no es algo que se puede forzar con la misma energía con la que enfrentamos el día. Carolina sostuvo esas flores secas en su mano y sintió algo extraño. No era nostalgia exactamente. Era más bien una curiosidad mezclada con esperanza. Como cuando eres niño y encuentras algo que no sabías que existía. ¿Sería posible que la respuesta estuviera ahí, en esa caja polvorienta, esperando ser redescubierta? Su abuela había muerto 10 años atrás, pero de alguna manera, esa noche, Carolina sintió que todavía podía cuidarla. A través de esas flores que habían sobrevivido al tiempo, guardadas como un secreto que esperaba el momento correcto para ser compartido. La pasiflora no era solo una planta. Era una conexión con algo que habíamos olvidado. La paciencia de la naturaleza, la sabiduría de lo simple, la confianza en que nuestro cuerpo sabe cómo sanar si le damos las herramientas correctas. Esa noche, Carolina no tomó la infusión, pero por primera vez en meses se durmió temprano. Tal vez porque por fin había encontrado algo que no venía envuelto en desesperación, sino en esperanza. Pero antes de que Carolina descubriera el poder de esa flor, tuvo que enfrentar una verdad incómoda. Ella misma estaba saboteando su propio descanso sin darse cuenta. Como muchos de nosotros, había convertido su dormitorio en una extensión de su oficina. Revisaba mensajes hasta el último minuto. Cenaba tarde y pesado. Y permitía que su mente procesara todas las preocupaciones del día, justo cuando debería estar preparándose para el descanso. Una noche en particular,
Después de un día especialmente agotador en el trabajo, llegó a casa casi a las 10 de la noche. Tenía hambre, así que se preparó una cena abundante: pasta con salsa, pan, un postre que había comprado de camino. Mientras comía, revisaba las redes sociales en su teléfono. Después de cenar, se quedó en el sofá viendo una serie hasta casi la medianoche. Su mente estaba estimulada por las luces de la pantalla, su estómago trabajando para digerir la comida pesada y sus pensamientos saltando entre lo que había visto en el teléfono y lo que tenía que hacer al día siguiente. Se acostó a las 12:30, pero su cuerpo no estaba listo para dormir. Estaba lleno de energía nerviosa, de información no procesada, de emociones revueltas. Pasó la 1 de la mañana despierta, las 2, las 3. A las 4 finalmente logró quedarse dormida, pero fue un sueño inquieto, lleno de sueños raros y despertares constantes. Cuando sonó la alarma a las 7, se sentía peor que cuando se había acostado. Esa rutina se había vuelto normal para ella. Era como si hubiera olvidado que el sueño no es algo que simplemente sucede cuando cerramos los ojos. El sueño se prepara horas antes, con cada decisión que tomamos durante el día. Su mente había aprendido a funcionar en modo de emergencia constante. Siempre alerta, siempre procesando, siempre lista para responder al siguiente estímulo. Pero cuando llegaba la hora de dormir no sabía cómo apagarse. Era como tener un auto con el motor acelerado todo el día y esperar que se detenga inmediatamente cuando pisamos el freno. Los fines de semana no eran diferentes. Se quedaba despierta hasta tarde viendo televisión o navegando en internet, pensando que era su forma de relajarse. Pero en realidad, estaba alimentando el mismo ciclo de sobreestimulación que la mantenía despierta entre semana. Su cuerpo había perdido la conexión con sus ritmos naturales. Ya no sabía cuándo era hora de estar alerta y cuándo era hora de descansar. Hasta que una noche, después de haber pasado 4 horas mirando al techo sin poder dormirse, algo se quebró dentro de ella. No era solo cansancio, era una tristeza profunda, la sensación de estar perdida en su propia vida. Se levantó de la cama, caminó hasta la cocina y se sentó en la mesa donde tantas veces había visto a su abuela preparar esa infusión misteriosa. Y ahí, en silencio, lloró. No de frustración, sino de agotamiento emocional. Fue en ese momento cuando recordó la caja que había encontrado semanas atrás. Se dirigió al closet, la sacó con cuidado y la abrió como si fuera un tesoro. Ahí estaba la flor seca, intacta después de tantos años. Carolina tomó un puñado pequeño de esas flores secas de pasiflora. Puso agua a hervir en una olla pequeña, tal como recordaba que hacía su abuela. El aroma que se desprendía era suave, casi dulce, con un toque terroso que la tranquilizó inmediatamente. Dejó que las flores se infusionaran durante 10 minutos. El líquido tomó un color dorado claro, y cuando se acercó a olerlo, fue como si el tiempo retrocediera. Era exactamente el aroma que recordaba de las noches en casa de su abuela. Se sirvió la infusión en una taza de cerámica sin endulzar, tal como la tomaba su abuela. El sabor era herbal, ligeramente amargo pero reconfortante. No era desagradable, era como beber calma líquida. Se sentó en su cama, sin teléfono, sin televisión, solo con esa taza tibia entre sus manos. Por primera vez en meses, no estaba pensando en lo que tenía que hacer al día siguiente o en lo que había hecho mal durante el día. Después de terminar la infusión, se acostó y cerró los ojos. Al principio, su mente intentó hacer lo de siempre: acelerar, preocuparse, planificar. Pero algo era diferente. Era como si hubiera una barrera suave entre ella y sus pensamientos ansiosos. Su cuerpo comenzó a relajarse de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. No era el cansancio pesado de quien ha luchado contra el insomnio durante horas. Era una relajación natural, como si sus músculos recordaran cómo soltar la tensión. Sus pensamientos se volvieron más lentos, menos urgentes. En lugar de saltar de una preocupación a otra, su mente comenzó a vagar de manera suave, casi onírica. Y entonces, por primera vez en meses, se quedó dormida sin darse cuenta. Durmió 4 horas seguidas. 4 horas completas, sin despertarse, sin dar vueltas en la cama, sin mirar el reloj. Cuando despertó, no fue por ansiedad o por pensamientos acelerados. Despertó porque su cuerpo había descansado lo suficiente para ese momento. Lo más sorprendente fue que recordaba haber soñado.
Hacía tanto tiempo que no tenía sueños que había olvidado cómo se sentía despertar con esas imágenes difusas pero reconfortantes en la memoria. Al día siguiente, algo había cambiado en ella. No era solo que había dormido mejor, era que se sentía conectada consigo misma de una manera que había perdido. Tenía más energía, pero no era la energía nerviosa y acelerada a la que se había acostumbrado. Era una energía tranquila, sostenida. Su estado de ánimo era diferente también. No estaba eufórica ni dramáticamente feliz. Simplemente se sentía bien, como si hubiera recuperado algo que no sabía que había perdido. Esa noche repitió el ritual. La infusión, la taza tibia, el momento de quietud antes de acostarse. Y otra vez, durmió mejor que en meses. Después de una semana tomando pasiflora, Carolina notó cambios que iban más allá del sueño. Su concentración durante el día había mejorado. Ya no se sentía irritable por cosas pequeñas. Y lo más importante, había recuperado la confianza en que su cuerpo sabía cómo descansar. 3 semanas después de haber comenzado a tomar pasiflora, Carolina recibió una llamada de su hermana menor, Patricia. Hacía años que no hablaban de temas personales profundos, pero esa tarde Patricia le confesó algo que la sorprendió. No he dormido bien en más de un año, le dijo. Desde que nació el bebé, es como si mi mente no supiera cómo apagarse. Incluso cuando él duerme toda la noche, yo me quedo despierta pensando en 1000 cosas. Carolina sintió una conexión inmediata. Le contó sobre la pasiflora, sobre la caja de su abuela, sobre cómo había recuperado su sueño de manera natural. Patricia se mostró escéptica al principio, pero la desesperación puede más que el escepticismo. Carolina le preparó un poco de la infusión y se la llevó esa misma tarde. Lo que pasó después las sorprendió a ambas. Patricia comenzó a tomarla y después de unos días también empezó a dormir mejor. Pero lo realmente especial fue lo que ocurrió el domingo siguiente. Después de almorzar en casa de Carolina, ambas se sintieron relajadas y somnolientas de manera natural. Sin planearlo, se quedaron dormidas en el sofá, una al lado de la otra, como cuando eran niñas y las siestas dominicales eran sagradas en casa de sus padres. Despertaron 2 horas después, confundidas al principio, pero luego se miraron y comenzaron a reír. Hacía años que no dormían una siesta juntas. Hacía años que no se permitían ese tipo de descanso sin culpa. En ese momento, Carolina entendió que la pasiflora no solo le había devuelto el sueño, le había devuelto una conexión con su familia, con su hermana, con esos momentos simples de paz que habían quedado enterrados bajo las responsabilidades de la vida adulta. Su abuela no solo les había dejado una planta, les había dejado una forma de cuidarse mutuamente. Pero Carolina quería entender qué estaba pasando realmente en su cuerpo. No se conformaba con saber que funcionaba, quería saber por qué funcionaba. Comenzó a investigar y descubrió que la pasiflora no era solo una tradición familiar. Era una planta que había captado la atención de la ciencia moderna. Los estudios recientes muestran que la pasiflora contiene compuestos que interactúan con los receptores GABA en nuestro cerebro. El GABA es como el sistema de frenos de nuestro sistema nervioso. Cuando está activo, nos ayuda a relajarnos, a bajar la velocidad mental, a prepararnos para el descanso. En una persona con insomnio o ansiedad nocturna, este sistema de frenos a menudo no funciona como debería. La mente sigue acelerada cuando debería estar desacelerando. La pasiflora ayuda a activar esos receptores de manera natural, sin los efectos secundarios de los medicamentos sintéticos. Un estudio publicado en una revista de medicina alternativa siguió a 90 personas con problemas de sueño durante 4 semanas. La mitad tomó pasiflora, la otra mitad un placebo. Aquellos que tomaron pasiflora reportaron una mejora significativa en la calidad del sueño y una reducción en la ansiedad nocturna. Pero lo que más le llamó la atención a Carolina fue que varios médicos especializados en medicina funcional estaban comenzando a recomendar pasiflora como primera línea de tratamiento para problemas leves de sueño y ansiedad. El doctor Martín Restrepo, especialista en medicina integrativa, explica que la pasiflora es particularmente efectiva porque no solo induce el sueño, sino que mejora la calidad del mismo. Los pacientes reportan sueños más vívidos y un despertar más refrescante, dice. Lo interesante es que la pasiflora funciona mejor cuando se combina con otros hábitos saludables de sueño. No es una solución mágica que permite mantener malos hábitos, sino una aliada que potencia las buenas decisiones.
Carolina comenzó a combinar la pasiflora con pequeños cambios. Cenaba más temprano y más liviano, dejaba el teléfono en la sala antes de ir a dormir y creaba un ritual de transición entre el día y la noche. La combinación fue poderosa. No solo dormía mejor, sino que había recuperado el respeto por su propio descanso. Había entendido que el sueño no era tiempo perdido, sino la base sobre la cual se construían todos sus días. Seis meses después de haber encontrado esa caja polvorienta en su closet, Carolina había recuperado algo más valioso que las horas de sueño. Había recuperado la confianza en su propio cuerpo. Durante años había sentido que su mente y su cuerpo estaban en una batalla constante. La pasiflora le había enseñado algo diferente, que a veces la sanación viene de trabajar con nuestro cuerpo, no contra él. Ya no veía el insomnio como un enemigo que había que vencer, sino como una señal que había que escuchar. Las noches ya no eran un campo de batalla, se habían convertido en un refugio. Su relación con Patricia también había cambiado. Todos los domingos se juntaban para tomar la infusión de pasiflora. Era su momento sagrado. Carolina había aprendido que dormir no era su problema. Dormir era el regalo que había olvidado cómo aceptar. La caja de su abuela ahora tenía un lugar especial en su cocina. Cada noche sentía que estaba participando en una cadena de cuidado que venía de generaciones atrás. Su abuela había sabido algo que las pastillas habían olvidado, que el descanso verdadero no se puede forzar, solo se puede invitar. A veces, lo que necesitas no está en una pastilla, está en una flor que tu abuela conocía.